Antes de comenzar esta increíble historia, te invito a que te suscribas al canal. Aquí descubrirás revelaciones bíblicas que pocos conocen y que pueden transformar tu vida para siempre. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de fe, redención y destino. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si Dios mismo te pidiera hacer algo que va en contra de tus deseos más profundos? ¿Te atreverías a obedecer, aunque eso signifique enfrentarte al mar, al miedo y a ti mismo? Esta es la historia de Jonás, un hombre que huyó de Dios y descubrió un secreto que cambiaría su vida para siempre. En tiempos antiguos, cuando los imperios dominaban las tierras y las ciudades eran fortalezas de poder y corrupción, vivía un hombre temeroso del Señor llamado Jonás, hijo de Amitai. Él no era un profeta común, no buscaba la fama, no ansiaba los altares. Su corazón estaba en paz mientras vivía en Israel, lejos del caos de las naciones enemigas. Pero un día, esa tranquilidad fue sacudida. La voz de Dios llegó a Jonás con una misión clara y poderosa. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama que su maldad ha subido hasta mí. Nínive, una ciudad enemiga temida por sus injusticias, por su violencia, por su soberbia. Jonás quedó paralizado. Como él, un hombre sencillo, debía ir al corazón del peligro. ¿Y por qué Dios quería salvar a una ciudad tan malvada? El miedo se apoderó de él. Pero no fue solo miedo. También hubo enojo, confusión y orgullo. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir. Compró un pasaje a Tarsis, el lugar más lejano que pudo encontrar, con la esperanza de escapar de la presencia del Señor. Subió a un barco que zarpaba rumbo a Occidente. El mar estaba tranquilo, el viento suave. Jonás pensó que había burlado el llamado divino. Descendió al fondo de la nave y se durmió. Pero no se puede huir del Creador del universo. Dios envió un viento poderoso sobre el mar, y se desató una tormenta tan violenta que el barco parecía a punto de romperse. Los marineros, hombres rudos y curtidos por el mar, se llenaron de temor. Cada uno clamaba a su Dios, mientras arrojaban al mar las cargas para aligerar la nave. Pero Jonás dormía profundamente. El capitán lo despertó gritando: «¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él nos salve». Los marineros, desesperados, echaron suertes para saber quién era el culpable de la tormenta. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo confrontaron. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?» Jonás confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de Él». El miedo se convirtió en pánico. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?». Jonás respondió con un susurro de resignación: «Láncenme al mar. Es por mi causa que esta tormenta ha venido». Los marineros dudaron. Intentaron remar hacia tierra, pero el viento era más fuerte. Al final oraron: «Oh Señor, no nos culpes por la muerte de este hombre». Y lo lanzaron al mar. En ese instante, el mar se calmó. El viento cesó. Los hombres, atónitos, ofrecieron sacrificios al Dios de Jonás y prometieron servirle. Pero Jonás no murió. El Señor tenía planes más profundos. Desde las profundidades del océano, un gran pez, preparado por Dios mismo, lo tragó.
Allí, en el vientre del monstruo marino, Jonás pasó 3 días y 3 noches. No era solo oscuridad, era juicio, era prueba, era misericordia. Dentro de ese lugar imposible, Jonás oró. Su voz se elevó entre las entrañas del abismo. Reconoció su error, su arrogancia, su desobediencia. Suplicó por una segunda oportunidad. Declaró: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El viento fresco golpeaba el rostro de Jonás mientras se levantaba del suelo, cubierto de arena, con el cuerpo agotado pero el espíritu quebrantado. No quedaban dudas. El Señor le había dado una nueva oportunidad, y esta vez no la desaprovecharía. La voz del Señor volvió a él, clara, firme, sin rencor. Levántate. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Jonás obedeció. Nínive era inmensa. Tardaba 3 días en recorrerse caminando de un extremo al otro. Era un centro de poder, de comercio, de idolatría y violencia. Pero también era un lugar donde la misericordia de Dios quería ser revelada. ¿Por qué? ¿Por qué salvar a quienes no lo merecían? Esa era la pregunta que ardía todavía en el corazón de Jonás. Sin embargo, caminó hacia el interior de la ciudad, con los pies firmes y la voz decidida. El juicio del Señor se acerca, clamaba por las calles. En 40 días, Nínive será destruida. El mensaje era simple. No había adornos, no ofrecía promesas. Solo juicio, solo advertencia. Pero lo inesperado ocurrió. El pueblo escuchó. Desde los más pobres hasta los nobles, desde los mercaderes hasta los soldados. Las palabras de Jonás tocaron algo profundo. El miedo se apoderó de ellos, pero también una chispa de fe llegó a oídos del rey, y el poderoso gobernante descendió de su trono. Se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ordenó un ayuno total. Ni los hombres ni los animales debían comer ni beber. Todos debían clamar a Dios con fuerza, apartarse del mal y esperar que la compasión divina cambiara el destino de la ciudad. ¿Quién sabe?, dijo el rey. Tal vez Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte de nosotros su furia, y no perezcamos. Y el milagro ocurrió. Dios, que ve el corazón, observó el arrepentimiento sincero de Nínive, y no destruyó la ciudad. Pero Jonás no se alegró. Se apartó de la ciudad y construyó una pequeña cabaña en las afueras. Se sentó a la sombra, esperando ver si quizás Dios cambiaría de opinión nuevamente. Su corazón estaba lleno de enojo. ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Oró con molestia. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Mejor sería para mí morir que vivir. Jonás no comprendía. El perdón de Dios le parecía injusto. ¿Cómo podía el Señor mostrar tanta gracia a una ciudad tan malvada? Pero Dios no respondió con ira. En cambio, quiso enseñar a Jonás una lección silenciosa pero poderosa. Hizo crecer una planta sobre la cabaña para que le diera sombra y alivio al profeta. Jonás se alegró mucho por la planta. Era el primer momento de paz que sentía desde hacía días. Pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la planta, y ésta se secó.
Luego envió un viento caliente del oriente, y el sol golpeó la cabeza de Jonás con fuerza. Agotado, volvió a desear la muerte. ¿Tanto te enojas por la planta?, preguntó Dios. Sí, tanto que quiero morir, respondió Jonás. Y entonces el Señor reveló el verdadero mensaje. Tú te compadeciste de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. ¿Y yo no habría de compadecerme de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda y muchos animales? Silencio. La historia termina ahí. No sabemos si Jonás entendió. No sabemos si su corazón cambió. Pero sí sabemos algo. Dios no actúa según nuestros prejuicios, sino según su perfecta misericordia. Y ahí está el secreto oculto que muchos pasan por alto. Esta no es solo la historia de un profeta que fue tragado por un pez. Es la historia de cómo Dios nos persigue incluso cuando huimos, de cómo su amor alcanza a los enemigos, de cómo su gracia desafía nuestros juicios humanos, y, sobre todo, de cómo la verdadera transformación ocurre no solo en los que reciben el mensaje, sino también en los que lo llevan. A lo largo de los siglos, muchos han leído la historia de Jonás como un relato infantil, una curiosidad del Antiguo Testamento, con un pez enorme como protagonista. Pero los sabios de Israel, los primeros cristianos y los estudiosos de la palabra veían algo mucho más profundo. Porque Jonás no es simplemente un profeta rebelde. Es un espejo. Refleja las contradicciones del alma humana. Y más aún, refleja el corazón de cada creyente cuando se enfrenta a la voluntad de Dios que no entiende. Jonás amaba a Dios. De eso no había duda. Pero su visión del mundo era limitada. Su comprensión de la justicia estaba teñida por su cultura, su nación, su experiencia. Para él, Nínive era maldad pura. Eran enemigos del pueblo elegido. ¿Cómo podía un Dios santo tener compasión de ellos? Y ahí está el conflicto central. Cuando el amor de Dios se extiende más allá de nuestras fronteras emocionales, ¿cómo respondemos? Jonás creía conocer a Dios. Sabía que era compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. Y justamente por eso huyó, porque temía que ese Dios perdonara a quienes él no quería ver perdonados. En ese sentido, Jonás representa a todos aquellos que se han sentido decepcionados por la gracia, a todos los que oraron por justicia. Y Dios respondió con compasión. A todos los que creían que el perdón debía ser limitado, reservado, exclusivo. Pero el Señor no piensa como nosotros. Su plan va más allá del juicio. Su voluntad no es destruir, sino redimir. Y eso es lo que escandalizó a Jonás, y también a muchos creyentes de hoy. A través de la historia de Jonás, vemos que la obediencia no se trata solo de acciones externas. Él finalmente fue a Nínive. Caminó, predicó, pero su corazón aún estaba lejos de entender lo que Dios quería enseñarle. No basta con hacer lo correcto. Dios busca también transformar el interior, purificar las intenciones, renovar la mente. Y el gran pez, ese símbolo tan poderoso, no fue un castigo, sino un acto de gracia. Jonás merecía ser tragado por el juicio del mar, pero fue tragado por una criatura preparada por Dios para protegerlo, para darle tiempo,
para permitirle reflexionar. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros tantas veces? Nos encierra en lugares oscuros, no para castigarnos, sino para hablarnos, para detenernos en nuestro camino de fuga, para darnos otra oportunidad. 3 días y 3 noches. Ese número no es casual. Siglos después, Jesús hablaría de Jonás. Dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás fue una señal profética, una sombra del Mesías. Él descendió al abismo, como lo haría Jesús. Él fue restaurado para predicar el arrepentimiento, como lo haría Jesús. Pero a diferencia del profeta, el Mesías no huyó, no se resistió. Entregó su vida por aquellos que lo odiaban. Lloró por una ciudad rebelde. Extendió los brazos a sus enemigos y desde la cruz clamó: Padre, perdónalos. El contraste entre Jonás y Jesús es revelador y nos invita a tomar una decisión. ¿Seguiremos siendo como Jonás, luchando con nuestra visión limitada de la gracia? ¿O nos dejaremos transformar por el amor perfecto que no tiene fronteras? Porque el secreto oculto en la historia de Jonás no es solo sobre una ciudad salvada o un profeta rebelde. Es una advertencia y una invitación. Una advertencia para no endurecer el corazón cuando Dios actúa fuera de nuestras expectativas. Una invitación a participar de su compasión universal. La historia también nos confronta con otro hecho. Dios se preocupa por las grandes ciudades. Nínive era una metrópolis cruel, pero no estaba fuera del alcance del cielo. En nuestros tiempos modernos, cuando las ciudades se llenan de violencia, injusticia, orgullo, idolatría, Dios sigue buscando a quienes se atrevan a llevar su mensaje. Y no será fácil. Como Jonás, podemos ser llamados a lugares incómodos. Podemos ser enviados a personas que nos ofendieron, que nos dañaron, que parecen lejos de la salvación. Pero si Dios tuvo compasión de Nínive, ¿no la tendrá también de nuestras ciudades? ¿No la tendrá de aquellos que parecen no merecerla? La historia de Jonás, aunque escrita hace más de 2 milenios, habla con fuerza a nuestro presente. No es un simple cuento sobre obediencia o desobediencia. Es una profunda reflexión sobre el carácter de Dios y la fragilidad del corazón humano. Es una confrontación directa con los límites que nosotros, como creyentes, ponemos a la gracia divina. Jonás quería un Dios que actuara según su lógica, que castigara al malvado y salvara al justo, que defendiera su nación y juzgara a sus enemigos. Pero Dios no es una bandera ni un ídolo nacional. Él es el creador de todos, el Dios de las naciones, el Padre de misericordia. Muchos hoy, como Jonás, creen estar del lado correcto solo por tener conocimiento bíblico, por pertenecer a una comunidad religiosa o por defender una moral elevada. Pero la verdadera prueba no es a quien amas, sino a quien te cuesta amar. ¿Puedes amar a Nínive? ¿Puedes aceptar que Dios quiere salvar a los que tú rechazarías? Cuando Jonás se sentó fuera de la ciudad, esperando ver su destrucción, el Señor mostró su ternura en una lección viva. Hizo crecer una planta para darle sombra y luego la quitó. No para hacerlo sufrir, sino para revelar la ceguera de su corazón. Tú te preocupas por una planta que no sembraste, y yo no me preocuparé por una ciudad llena de vidas, de niños, de animales,
de personas que no saben lo que hacen? Este final abrupto, sin cierre emocional, es intencional. Dios no da una respuesta final, porque la verdadera pregunta queda abierta. ¿Qué harás tú? El secreto oculto que todo creyente debe saber es este: Dios ama más de lo que imaginamos, y su misericordia alcanza donde nuestras palabras no llegan. No podemos domesticar su compasión. No podemos controlarla. Solo podemos rendirnos ante ella. En este mundo dividido por ideologías, por guerras, por resentimientos antiguos, por conflictos de generaciones, por culturas enfrentadas, la historia de Jonás se alza como una llamada urgente al perdón, a la empatía, a la obediencia con humildad. Jonás fue un profeta que no entendía plenamente el mensaje que llevaba. Y sin embargo, Dios lo usó. No porque fuera perfecto, sino porque Dios puede obrar incluso a través de nuestra debilidad. Y ese es otro secreto que muchos olvidan. Dios no busca mensajeros impecables. Busca corazones dispuestos a ser moldeados, incluso cuando se resisten. La gran ciudad se arrepintió. El profeta luchó con sus emociones. ¿Y Dios? Dios permaneció fiel. Jesús retomó esta historia para mostrar que el verdadero milagro no está en el gran pez, ni en la planta, ni en la tormenta. El milagro es el corazón que se arrepiente. El milagro es el perdón que llega donde parecía imposible. Hoy tú y yo somos llamados como Jonás. Tal vez no a Nínive, pero sí a entornos difíciles, a una familia rota, a una comunidad herida, a una sociedad confundida. El mensaje es el mismo. Hay una oportunidad. Hay misericordia. Pero también hay un llamado urgente. No huyas. No te escondas. Y si ya huiste, recuerda que el Dios que llamó a Jonás también te espera a ti. No con castigo, sino con una segunda oportunidad. El mar no tiene la última palabra. El pez no tiene la última palabra. Ni siquiera el profeta la tiene. La última palabra la tiene el Señor. Y su palabra es vida, perdón y restauración. Deja que esta historia te hable. Examina tu corazón. Pregúntate: ¿a quién estoy negando la misericordia que Dios ya extendió? Y cuando tengas miedo de obedecer, recuerda que Dios no solo te llama, también va contigo. Esta es la historia de Jonás, pero también puede ser la tuya.